Queridas amigas, queridos amigos, hermanas y hermanos que nos acompañan una vez más para una sesión más, la cuarta de este estudio, de esta serie que estamos llevando adelante a respecto de la demonología, ¿sí? El apartado o el tema teológico que trata de Satanás, los demonios, los espíritus engañadores, observándolos desde la perspectiva bíblica, desde la perspectiva teológica, de la tradición de la Iglesia y también desde la práctica y la experiencia pastoral. Así que, una vez más, bienvenidas, bienvenidos, gracias por acompañarnos, por poder caminar juntos en esta investigación. Hoy, el tema que nos va a ocupar es el paralelismo que las escrituras hacen de los demonios con los poderes del mundo. Y esto nada espiritualizado. Lisa y llanamente, las designaciones que muchos textos bíblicos dan a los espíritus engañadores, a las tendencias a oponerse a la voluntad de Dios, son equivalentes a los nombres de los poderes políticos. ¿Sí? Cuando digo la palabra mundo, no me estoy refiriendo a una realidad carnal contrapuesta a una realidad espiritual que sería puro. Eso es puro gnosticismo escapista, sino realmente al sistema del mundo, que ya desde el inicio de las tradiciones de la escritura se presentan como contrarios a Dios y a su proyecto para el mundo y para la humanidad. Un texto que quizás parezca un poco inadecuado o traído a la fuerza, nos pone en perspectiva de lo que después vendrá. Y este texto es Génesis capítulo 11. Allí vamos a encontrar ¿qué? ¿No? La historia de la Torre de Babel. Así termina la primera sección, llamémosle del Génesis, los primordios de la historia humana, esta lectura, o más bien esta presentación en forma de mito de los orígenes del universo entero, de la Tierra y de la humanidad en particular, y centrados en la cultura del Mediterráneo. Entonces, vamos a leer el libro de Génesis, capítulo 11, de versículo 1 al 9. Todo el mundo tenía un mismo idioma y usaba las mismas expresiones. Al emigrar los hombres desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Sinear y se establecieron allí. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y coserlos al fuego. El ladrillo reemplazó la piedra y el alquitrán les sirvió de mezcla. Después dijeron: construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos y no nos dispersaremos por todo el mundo. Yahvé bajó para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban levantando. Y dijo Yahvé: veo que todos forman un solo pueblo y tienen una misma lengua. Si esto va adelante, nada les impedirá desde ahora que consigan todo lo que se propongan. Pues bien, bajemos y confundamos ahí mismo su lengua, de modo que no se entiendan los unos a los otros. Así Yahvé los dispersó sobre la superficie de la tierra y dejaron de construir la ciudad. Por eso se le llamó Babel, porque allí
Yahvé confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y desde allí los dispersó Yahvé por toda la tierra. ¿Qué tiene que ver esto con los demonios, con la política, con los espíritus engañadores? Tres cosas fundamentales. Bueno, la previa de la historia de la Torre de Babel es el surgimiento o el protagonismo de un personaje llamado Nimrod, ¿sí? Que quería enseñorearse sobre la humanidad completa, por lo menos así lo dice la Biblia, ¿no? Que eran los seres humanos que allí estaban. Una persona que quiere tomar poder, oprimir y mandar sobre los seres humanos. Segundo, oponerse al plan de Dios. La humanidad es creada para multiplicarse y llenar la tierra. Y estos dicen, vamos a juntarnos y quedarnos en un solo lugar. Y tercero, todo este proyecto está guiado por hacer la propia voluntad y no el proyecto de libertad, de fraternidad, de paz, de hermandad que Dios propone para la humanidad. Allí encontramos entonces una oposición al plan de Dios. Y la solución de Dios es multiplicar las lenguas, que ya nadie se entienda y se vean obligados a dispersarse, ¿no? El punto es que desde el primordio o el mal primigenio en las Escrituras, en el testimonio de las Escrituras, este se identifica con la necesidad de obtener poder. Otro texto tradicionalmente aplicado a Satanás personalmente o a los demonios en general, es el libro de Isaías capítulo 28, donde Dios se confronta con los poderes políticos, ¿no? Dios está de un lado y los poderes políticos, los reyes, los poderosos, los potentados, son presentados como poderes que quieren oponerse a Dios, aunque inútilmente. ¡Ay de la pretenciosa corona de los borrachos de Efraín! Espléndido adorno de flores marchitas en lo alto del valle fértil. Ese es el versículo 1. Así viene Dios multiplicando amenazas y llega al versículo 5, donde dice, ese día el Señor de los ejércitos, Yahvé Sabaoth, será para los que quedan de su pueblo espléndido adorno y joya magnífica, pues se hará espíritu de justicia para el juez en el tribunal, que le ayudará a hacer justicia, y al que impide que los asaltantes pasen la puerta, les dará valentía. ¿Sí? La corona de los poderes políticos es pasajera, es hecho de flores marchitas, mientras que la corona del Señor de los ejércitos trae, en vez de opresión, libertad, en vez de rapiña, seguridad contra los asaltantes. También en Isaías está aquella historia sobre el rey de Tiro que quiso subir a lo más alto de los cielos. Siempre vamos a encontrar un paralelismo en la Biblia y también posteriormente, por lo menos en la tradición de los primeros cristianos, no de los cristianos post-constantinianos, disculpen, hoy se me trabó la lengua, bueno, algo muy babélico, ¿sí? Pero en las primeras comunidades cristianas hay
sí esta identificación, muchos escritos patrísticos de interpretación de las escrituras ponen, ¿sí?, este énfasis de la equivalencia de los poderes políticos con quienes se quieren tomar el poder de Dios. ¿Sí? Un texto también que pone esto aquí es el texto de género apocalíptico que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 13, donde Daniel 10:13, donde nos dice: pero el príncipe de la región de Persia se me estuvo plantado y se me oponía. ¿Sí? Este texto de Daniel nos dice una entidad espiritual que se opone a la revelación que Dios envía para Daniel, es identificado como príncipe de la región de Persia. Otro, aún más escandaloso, que después se intentó moderar un poco en la redacción final de los evangelios, pero encontramos en las historias o en los materiales más antiguos de las memorias de las palabras de Jesús. Por ejemplo, está en los evangelios, pero vamos a utilizar el texto como lo encontramos en Marcos 5:9, ¿sí?, donde Jesús le pregunta al demonio o a la entidad espiritual que tiene preso a este endemoniado en la región de los Gadarenos, le pregunta: ¿cómo te llamas? Y él contestó: me llamo Legión, porque somos muchos. ¿Sí? Y lecturas más modernas nos llevan a decir, le llaman Legión porque eran un montón de demonios. No es tan así. Se llama Legión porque Legión era el instrumento básico de opresión de los romanos, bajo el cual estaba aquel pueblo. ¿Sí? Y antes de continuar o de finalizar la exposición de hoy, quiero leerles una sección directamente de un libro. Es este libro de Jean-Dominique Crozan, el Jesús histórico, la vida de un campesino judío del Mediterráneo. Y de este libro voy a leer unos párrafos. Dice lo siguiente: la antropóloga británica Mary Douglas, en una intuición estupendamente fecunda, sugirió que el cuerpo físico es un microcosmos del cuerpo social, de manera que se da una dialéctica entre lo personal y lo social, lo individual y lo colectivo, con respecto a tabúes y límites, a lo aceptado, lo permisible y lo tolerable. El cuerpo humano es común a todos nosotros, solamente varía nuestra condición social. Los símbolos basados sobre el cuerpo humano se usan para expresar distintas experiencias sociales. Sheldon Isenberg y Dennis Owen, al comentar esa intuición, señalan que el cuerpo del individuo le es presentado, enseñado por la sociedad, por lo general en la manifestación de los padres, y luego en la de las partes, en la de los pares, quizás también en las escuelas. Nuestras actitudes con respecto a nuestros cuerpos surgen de la imagen que tiene la sociedad de sí misma. De manera que si podemos averiguar cómo comprende una persona los mecanismos de ese sistema complejo denominado cuerpo, su organización, su conformación espacial y la prioridad de sus necesidades, entonces podemos adivinar muchas cosas acerca de la estructura total de la autocomprensión de la sociedad, tal como su percepción en sus propios mecanismos, su organización, su estructura de poder y su cosmología. Y por cierto, viceversa. Pensemos ahora en la posesión demoníaca. Al referirse al libro de las semejanzas y parábolas de Enoch, George Nickelsburg lo ubica alrededor de los principios de la era y afirma que por un lado están Dios, el entorno celestial, los agentes de su juicio y el pueblo de Dios, y por el otro está el demonio principal Azazel, sus ángeles y los reyes y los poderosos, quienes tendrían sus contrapartidas entre los generales, gobernadores, triunviros y monarcas romanos, cuyas actividades en Judea están bien documentadas en las fuentes.
Es posible que el autor también tuviera presente a los últimos asmoneos y la familia de Herodes. Para este representante de la gran tradición, entonces, el imperialismo romano significaba que el pueblo de Dios estaba poseído por demonios en el plano social. Nótese, por otra parte, las implicaciones algo esquizofrénicas del control demoníaco. Indica un poder reconocido como superior a uno mismo, interno, pero al cual a la vez se le describe como malo y, en consecuencia, más allá de cualquier connivencia o cooperación. Sin embargo, no hay duda que en algún nivel uno lo envidia, o al menos desea su poder a fin de destruirlo. ¿Cómo aparecería eso en el plano de la pequeña tradición? ¿Cómo se presentaba esa posesión social si la intuición básica de Mary Douglas es correcta en el nivel individual de lo físico? Y allí encontramos los casos de legión, los casos de los extranjeros, los casos del príncipe de Persia, los casos de los demonios como los ídolos o los dioses babilónicos. ¿Sí? ¿Qué conclusión sacamos entonces? ¿A qué conclusión llegamos de este paralelismo que las escrituras, la tradición temprana de los escritores cristianos y también la presentación empírica de casos de posesión? Ya explicamos o profundizamos un poco en entregas anteriores a qué nos estamos refiriendo con esto. ¿A qué conclusión llegamos? La primera, vamos a empezar de atrás, ¿sí? de los casos empíricos. Nos es patente, nos es evidente que en personas que presentan signos de seducción, de engaño, de opresión o inclusive de posesión demoníaca, que los demonios se modernizan. Los vicios que buscan, las actitudes que demuestran, son tremendamente contemporáneas, ¿sí? De allí su paralelismo con los poderes o el sistema del mundo. La del medio, la tradición, el camino, vamos a llamarlo, de la espiritualidad cristiana, siempre ha tenido esta intuición que, fundamentados en la enseñanza, en el ministerio, en el ejemplo de Jesús, cualquier connivencia con el mundo, con el imperio, con los intereses dominantes, es una traición a Dios y a su reinado sobre nuestra vida y sobre la vida del mundo entero. Y el testimonio bíblico nos lleva a percibir que tanto para los redactores de las escrituras cuanto para la tradición contenida en ellas, los poderes del mundo, los que buscan enseñorearse sobre la humanidad, sobre los recursos de la naturaleza, sobre la economía y llegar alto como los cielos para imponer su voluntad, son, por necesidad, enemigos de Dios y mensajeros del mal. Que Dios nos ilumine en la inteligencia y anime nuestro amor para vivir una vida, ¿no?, utilizando las palabras de aquel libertador hindú, una vida cada vez más simple para que otros puedan simplemente vivir, despojándonos de los intereses y de las ansias de poder para entregar nuestra vida en libertad a esa libertad
a que somos llamados las hijas y los hijos de Dios. Que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo nos colme de su bendición, nos llene de su alegría y nos conduzca a una esperanza plena.